Número 9. Los niños Sudder. En lo que parecía una Nochebuena normal en 1945, en Fayetteville, West Virginia, la pareja George y Jeannie Sudder y sus 9 hijos se fueron a la cama ansiosos por la mañana de Navidad. Se produjo un incendio alrededor de la 1 de la madrugada y George, Jenny y 4 de los niños escaparon. George intentó salvar a los otros 5 niños, Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty, rompiendo una ventana, pero no podía ver el interior de la casa llena de humo. Desaparecieron, aparentemente en el aire, y nunca más los vio ni supo nada de ellos. Debido a problemas de comunicación, los bomberos no llegaron al lugar hasta las 8 de la mañana, momento en que la casa quedó completamente destruida, pero nunca se encontraron rastros de los restos de los 5 niños desaparecidos y se presumió que estaban muertos, según la teoría de que el incendio consumió completamente sus cuerpos. Aún así, sin rastro alguno de los restos, George y Jenny empezaron a preguntarse si sus hijos habían escapado del fuego de alguna manera y, de ser así, ¿qué les habría pasado? El incendio en sí, que se atribuyó a un cableado defectuoso, también generó dudas, ya que el cableado se había instalado e inspeccionado recientemente y estaba en perfecto estado de funcionamiento, por lo que la pareja sabía. En los meses previos al incendio, numerosas personas extrañas habían aparecido en o cerca de la casa, incluido un vendedor de seguros enojado que dijo que la casa iba a arder en humo, y un extraño que buscaba trabajo, quien señaló las cajas que contienen cableado y dijo que algún día iban a incendiarse. Después del trágico incidente, Jenny comenzó su propia investigación y se enteró de que era muy poco probable que el fuego hubiera quemado los cuerpos de sus hijos hasta el punto de no dejar huesos. Aún más curioso, la gente afirmó haber visto a los niños desaparecidos después del incendio, incluida una camarera que les sirvió el desayuno antes de que se fueran en un automóvil con matrículas de Florida. Los testigos dijeron que los niños iban acompañados de hombres adultos, que no permitían que los niños interactuaran con nadie mientras estaban en público. Los Sudder pasaron años tratando de convencer a las autoridades de reabrir el caso, creyendo que sus hijos habían sido secuestrados, pero se negaron rotundamente, dejando a la pareja sola en investigar pistas. Una y otra vez, su búsqueda resultó infructuosa. George y Jane Sudder murieron sin saber nunca lo que le sucedió a sus 5 hijos desaparecidos, pero con la certeza de que no murieron en el incendio de la casa en Nochebuena. Número 8. Asesinato de copos crípticos. El 7 de septiembre de 1959, el oficial Douglas Eugene Cantrill del Departamento de Policía de Davis, en California, murió en el cumplimiento del deber cerca de una vía de ferrocarril en una zona residencial de la ciudad. Una joven pareja descubrió su cadáver en la patrulla, que seguía funcionando con las luces encendidas. El oficial Cantrill estaba sentado en su asiento delantero con las piernas colgando de la puerta abierta, con una sola bala en el corazón y su pistola calibre 38 en el suelo. Después de unirse al departamento solo un mes antes, el patrullero de 23 años se convirtió en el primer y único oficial del Departamento de Policía de Davis asesinado en el trabajo, una distinción que se mantiene hasta el día de hoy. Se descartaron tanto el suicidio como las causas accidentales, pero los investigadores no obtuvieron ningún relato de testigos del incidente ni ninguna actividad sospechosa en el área. Nadie fue acusado nunca por la muerte del oficial, a pesar de que varios sospechosos fueron interrogados y sometidos a polígrafos. Un individuo que habló con los detectives cambió la historia de su paradero la noche del asesinato, haciendo parecerlo aún más sospechoso, pero no había evidencia de que lo vinculara con el crimen. Mientras tanto, un prisionero de Luisiana llamado Emmett Spencer intentó implicar a su novia Mary Catherine Hampton en el asesinato del oficial, pero probablemente estaba mintiendo, ya que la evidencia mostró que Hampton estaba en Florida cuando ocurrió el asesinato. El caso todavía estaba abierto en su 53 aniversario en 2012, cuando Rick Rifkin lo cubrió para Davis Enterprise y se le negó el acceso al archivo del caso. Desafortunadamente, el asesinato ocurrió hace tanto tiempo que cualquiera que tenga información sobre el culpable, incluido el propio asesino, probablemente se lleve sus secretos a la tumba, si es que aún no lo ha hecho. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Incidente del Paso Dyatlov. Un grupo de 10 esquiadores, jóvenes pero experimentados, caminó hacia los montes Urales cerca de Ekaterimburgo en Rusia, para lo que se suponía que iba a ser un viaje de 3 semanas al monte Otorten. Instalaron un campamento en un puerto de montaña, y el líder de la expedición dijo que telegrafiaría a su club deportivo cuando regresaran. Pasaron semanas y semanas y no había señales, por lo que se envió un grupo de búsqueda para encontrarlos. Se encontraron con una escena inquietante. Nadie sabe qué había sucedido exactamente, pero los rescatistas encontraron la tienda
tienda cortada desde el interior, como si los esquiadores hubieran intentado escapar de repente, con su cena aparentemente abandonada cerca. Fuera de la tienda había una serie de huellas hechas por 8 o 9 personas que estaban descalzas, con calcetines o con un solo zapato. Las huellas llevaron a un árbol cercano donde encontraron los restos de 2 personas, despojadas de sus ropas y sin nada más que ropa interior. Se encontraron otros 3 que parecían haber muerto de frío, pero no hubo otros heridos. 2 meses después, 4 más fueron encontrados en un barranco con lesiones importantes y signos de ataque. Algunos habían sido mutilados o les faltaban partes. Algunos también tenían costillas rotas, un cuello extremadamente torcido y el cráneo fracturado. El único sobreviviente fue Yura Yudin, un estudioso de economía que experimentó dolor de espalda al principio del viaje y se dio vuelta en el último momento. Se declaró que las causas oficiales de la muerte fueron hipotermia y congelación. Pero, ¿qué le habría pasado realmente a este grupo? Definitivamente no fue un ataque de animales o una avalancha que les quitó la ropa y causó todas esas extrañas heridas. La gente exigió respuestas sobre las muertes sospechosas, pero nadie estuvo implicado, incluidos presuntos militares y la tribu local Mansi. A principios de 2019, el gobierno ruso reabrió la investigación sobre el incidente, anunciando planes de llevar a expertos a sitios donde se descubrieron los cuerpos para pruebas forenses, en un intento de determinar exactamente qué sucedió. Las teorías van desde pruebas de armas realizadas por militares hasta un encuentro con un yeti enojado, o por alguna razón, el grupo se enfrentó entre sí como una especie de juegos del hambre. Es difícil decirlo con certeza hasta que quizás algunos documentos se desclasifiquen. ¿Cuáles son tus teorías sobre este incidente? ¿Qué crees que les pasó? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 6. Desaparición de Maura Murray. El 9 de febrero de 2004, la estudiante de enfermería de 21 años Maura Murray empacó sus pertenencias en su dormitorio, sacó efectivo de un cajero automático y se puso en camino. Envió un correo electrónico a uno de sus profesores explicándole que hubo una muerte en su familia, aunque no la hubo, y que se iría por una semana. Su Saturn de 1996 fue encontrado estrellado contra un árbol en Goodsville, New Hampshire. Un oficial de policía en el lugar escribió que la evidencia en el lugar indicó que el vehículo se había ido hacia el este y se había salido de la carretera, golpeó algunos árboles, giró y se detuvo mirando en sentido contrario en el carril hacia el este. Aunque no era ningún misterio que el coche de Maura se había estrellado, no se la encontró por ningún lado. Un conductor de autobús local que presenció el accidente le dijo a la policía que la joven al volante salió y le dijo que no lo denunciara, ya que ya lo había hecho. Y no era verdad. Una caja de vino vacía en el automóvil y manchas rojas indicaron que el alcohol jugó un papel importante en el accidente. Quizás ella entró en pánico. Las únicas otras pistas fueron un conjunto de direcciones de Matt West a un complejo de apartamentos en Burlington, Vermont, junto con una carta mecanografiada a su novio sobre problemas en su relación que dejó en su dormitorio. No se encontró ningún rastro de Maura a más de 30 metros del accidente, dejando a las autoridades con 3 teorías principales. Consiguió que la llevaran, fue secuestrada o siguió caminando hacia el bosque y, de alguna manera, su olor se perdió en la nieve. El periodista de investigación, James Renner, propuso la idea de que Maura hizo que alguien la recogiera y la llevara a Canadá, donde comenzó una nueva vida. Renner cree que tal vez estaba embarazada y se escapó para dejar a su novio abusivo. De cualquier manera, es muy extraño que ella simplemente desapareciera sin decírselo a nadie. La familia de Maura todavía está buscando respuestas. A principios de este año, lanzaron un nuevo sitio web en su honor, mauramurraymissing.org. Número 5. El misterio de la Embajada de La Habana. A finales de 2016, los agentes de la CIA, que se hicieron pasar por diplomáticos estadounidenses en La Habana, Cuba, experimentaron una serie de síntomas extraños que incluían sonidos mecánicos fuertes, similares al chirrido de grillos. Los individuos fueron finalmente tratados por pérdida de audición, náuseas, dolores de cabeza y otros síntomas similares a una conmoción cerebral. Los agentes del FBI no encontraron evidencia de lo sucedido. Mientras tanto, prevalecieron las teorías de un arma acústica de largo alcance. La llamada conclusión oficial fue que quienes afirmaban experimentar síntomas sufrían de una condición llamada enfermedad sociogénica masiva, que es otro término para la histeria masiva. Los funcionarios cubanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos discutieron sobre si la extraña condición era de hecho una condición psicológica o algo más. Un estudio postuló que los pacientes presentaban síntomas de haber sufrido efectos inducidos por el ejército o relacionados con accidentes automovilísticos. Es como una conmoción cerebral
sin una conmoción cerebral, escribió el coautor Randall Swanson. Dado que nunca hubo pruebas de ningún tipo de arma sólida ni nada por el estilo, el incidente se utilizó como excusa para reducir las medidas del expresidente Barack Obama para disminuir las tensiones y abrir las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Pero ninguna agencia ha determinado de manera concluyente quién o qué estuvo detrás del extraño incidente, dejando al resto del país y al mundo para preguntarse qué causó que al menos 22 personas fueran diagnosticadas con los extraños síntomas. Nadie sabe qué pasó con los diplomáticos estadounidenses en Cuba. Número 4. Epidemia de enfermedad del sueño. A partir del invierno de 1916 a 1917, una extraña enfermedad neurológica llamada encefalitis letárgica comenzó a extenderse por Europa y, finalmente, a otras partes. Se estima que más de 1 millón de personas se vieron afectadas por la enfermedad durante este periodo inexplicable, que duró hasta la década de 1930. Se cree que la enfermedad del sueño comenzó en Rumania y se extendió por todo el continente, moviéndose de manera especialmente eficiente a través de soldados que viajaban durante la Primera Guerra Mundial. En 1917, después de golpear Viena, se convirtió en una epidemia y acompañó a la gripe española en 1918. Una teoría sostiene que una cepa poco común de la bacteria Streptococo causa la enfermedad del sueño al atacar el cerebro, pero los expertos no encuentran una explicación de por qué las personas padecen de la enfermedad y sus síntomas extraños, que incluyen estar especialmente congelados en un estado de letargo, junto con fiebre, dolor de cabeza y visión doble. Otros efectos secundarios incluyen movimientos oculares anormales, debilidad en la parte superior del cuerpo, dolor muscular, temblores, alucinaciones y, en casos agudos, los pacientes a veces incluso entran en coma. Para aumentar el misterio, la enfermedad pareció desaparecer por un periodo de tiempo, solo para reaparecer en Europa décadas más tarde, durante la década de 1950, en los Estados Unidos durante la década de 1960 y hace unos 10 años en China, cuando una niña estuvo hospitalizada durante varias semanas. El doctor Oliver Sacks, que trató a pacientes en el Bronx, los describió como aparentemente insustanciales como fantasmas y pasivos como zombies. Durante los brotes anteriores, las víctimas generalmente tenían entre 10 y 45 años, y aunque un tercio de ellas murió a causa de la enfermedad, muchos, sino la mayoría de los sobrevivientes, nunca regresaron a la normalidad. Aún más aterrador, también hubo una aparente tendencia a los pacientes a contraer la enfermedad de Parkinson después de sufrir la enfermedad del sueño. El conocimiento de la comunidad médica sobre la enfermedad quizás esté limitado por las pequeñas ventanas de tiempo y las oportunidades que tuvieron para estudiarla. ¿Reaparecerá la enfermedad del sueño? Esperemos que no. Número 3. Romanos en Brasil. En 1982, un arqueólogo marino llamado Robert Marx descubrió alrededor de 200 tinajas romanas o ánforas intactas en el lecho marino a unos 24 kilómetros de la costa de la bahía de Guanabara, en Brasil. La presencia de ánforas, que se utilizaron como contenedores de transporte y a menudo indica que hay un naufragio romano cerca, puede llevar a la impactante idea de que los antiguos romanos pueden haber llegado a América cientos de años antes de que se supiera que llegaron allí los primeros exploradores europeos. El gobierno brasileño dudaba en investigar el asunto, y Marx especuló que esto podría deberse a que el país no quería desafiar la narrativa histórica debido a sus vínculos de larga data con Portugal. Debido a que los objetos en cuestión parecen remontarse al siglo II a.C., si se demuestra su autenticidad, pueden cambiar la historia de que los portugueses fueron los primeros europeos en Brasil. Pero es poco probable que alguna vez se encuentren respuestas, siempre que el gobierno mantenga su postura actual al respecto. Un año después de que Marx encontrara los frascos, se prohibió la exploración adicional del área, supuestamente para disuadir a los saqueadores, y la política permanece vigente hasta el día de hoy. Número 2. Las hermanas Pollock. En 1957, las hermanas Joanna y Jacqueline Pollock murieron trágicamente cuando fueron atropelladas por un automóvil en la pequeña ciudad inglesa de Hexham. Un año después del accidente, sus padres pasaron a tener gemelas llamados Gillian y Jennifer. John, el padre de las gemelas, había predicho que Joanna y Jacqueline renacerían a través de nuevos bebés. Al principio, su esposa Florence se mostró escéptica ante la idea. Sin embargo, desde el comienzo de sus vidas, las gemelas mostraron signos distintivos de que la predicción de John era cierta. Por ejemplo, había una línea blanca en la frente de Jennifer, en el mismo lugar exacto donde Jacqueline tenía una cicatriz, y Jennifer también tenía la misma marca de nacimiento que su hermana fallecida. A medida que las niñas crecían, se parecían cada vez más a sus hermanas mayores, tanto en su apariencia como en sus gestos. Es fácil atribuir estas similitudes a un caso de padres en duelo, que buscan desesperadamente señales de que sus niños que perdieron alguna vez la vida todavía están allí, pero algunas de las habilidades de las gemelas no se pueden explicar racionalmente, incluido un incidente en que visitaron
visitaron una ciudad donde ocurrió el accidente mortal y pudieron identificar puntos de referencia con los que sus hermanas mayores estaban familiarizadas, a pesar de que la familia se había mudado cuando eran bebés. Gillian y Jennifer también identificaron y nombraron correctamente muñecas y otros juguetes que habían pertenecido a Joanna y a Jacqueline. Quizás el signo más inquietante de la reencarnación que experimentaron las gemelas fueron pesadillas con accidentes automovilísticos que las atormentaban y su completo miedo a autos en ralentí. Después de que las niñas cumplieron 5 años, este y otros sucesos que habían hecho creer a sus padres que eran sus hermanas mayores renacidas se hicieron menos frecuentes. Las gemelas continuaron viviendo vidas normales, dejando al mundo preguntándose si era un caso genuino de reencarnación o si muchas pequeñas coincidencias se sumaban para pintar esta imagen para sus padres en duelo. Número 1. Una familia desaparecida. Cuando la piscina de los Salomón, una familia de 4 miembros de California, se desbordó y se derramó en el patio del vecino en 1982, los residentes cercanos se dieron cuenta de que los ocupantes de la casa habían desaparecido. Alertaron a la policía, que encontró salpicaduras de sangre y un trozo de alfombra recortada en el dormitorio de la hija de 14 años, Michelle, lo que indica que la adolescente había cometido un delito. Pero el análisis de ADN no estaba disponible como lo está ahora, y sin señales obvias de lo sucedido con los Salomón, las autoridades clasificaron su desaparición como un caso de personas desaparecidas. Posteriormente aparecieron documentos y efectos personales de algunos de los familiares en lugares extraños, incluido una autopista a 24 kilómetros de su casa. Durante la siguiente década, surgieron numerosas teorías, incluidas acusaciones de que el esposo y padre desaparecido, Sol Salomón, estaba involucrado en la mafia israelí y en alguna otra actividad criminal que terminó en violencia fatal. Pero la evidencia real que apunta a lo sucedido a la familia sigue siendo escasa. La noche antes de que alguien se diera cuenta de que los Salomón estaban desaparecidos, Sol supuestamente asistió a una subasta de autos y comió en un restaurante con un socio comercial, cuya historia estaba plagada de inconsistencias y señales de alerta, incluido el hecho de que el restaurante que supuestamente visitaron estaba cerrado esa noche. El socio comercial fue arrestado, pero no había pruebas suficientes para una condena y salió libre, y su culpa sigue siendo dudosa hasta el día de hoy. Los investigadores no obtuvieron pruebas lo suficientemente sólidas para atrapar a otros sospechosos en el caso, que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Trampas en forma de cometas gigantes. En Asia Central, probablemente encontrarás una de las trampas para animales más antiguas de la historia de la humanidad. Conocidas como cometas del desierto, se encuentran en áreas extremadamente remotas y muy pocas personas las han visto. Gracias a la fotografía aérea y los datos satelitales, se han encontrado cerca de 5.000 cometas en el desierto y formaciones de flechas en muchos países. Desde el suelo se ven como postes de rocas, pero desde el espacio puedes ver las formas únicas que hacen. Los arqueólogos creen que estas formas sugieren que había grandes manadas de animales guiados dentro, con las esquinas manteniéndolos esencialmente separados. Se cree que fueron construidos durante generaciones por nómadas hace unos 2.500 años. Las estructuras fueron diseñadas para desviar un gran número de animales al final de los pozos. Estas cometas inusuales llamaron la atención de la ciencia hace aproximadamente un siglo, cuando los pilotos de la Primera Guerra Mundial anunciaron que habían muros que formaban grandes triángulos o polígonos en los desiertos de Jordania, Israel, Siria y Arabia Saudita. Los expertos han estado debatiendo la función de estas extrañas estructuras desde entonces. El arqueólogo Shamil Amirov utiliza imágenes de satélite para mapear los artefactos en Uzbekistán. Dice que siguen las mismas rutas que la migración de los antílopes, guiando a miles de animales a los pozos de matanza. Las dos líneas que forman la cometa empujarían a los animales corriendo hasta el final, donde hay grandes pozos con rocas afiladas en las que caerían. Este enorme proyecto de construcción, que se extiende por áreas enteras del desierto, demuestra un gran esfuerzo colectivo de caza. Hoy, estas trampas permanecen casi intactas y a la espera de una migración de fieras que nunca llega. Número 8. Skystone. Skystone es una roca azul muy enigmática y misteriosa. Hay diferentes informes sobre cómo se descubrió, pero se cree que está hecha principalmente de oxígeno y fue vista en un pozo de oro en Sierra Leona a principios de la década de 1990. El buscador de diamantes y gemas, David Ledbetter, extrajo y exploró depósitos de gemas en todo el mundo y compró el área de Sierra Leona para la extracción de oro y diamantes. Aquí es donde vio la piedra azul brillante. Cuenta la leyenda que la gente local creía que las piedras azules eran seres que alguna vez vivieron en el cielo y fueron castigados por los dioses y se convirtieron en rocas donde cayeron a la tierra, por lo que la llamaron piedra del cielo. El descubrimiento también se atribuye al geólogo y arqueólogo Angelo Pitoni, quien se dice que encontró la piedra celeste en un pequeño pueblo cerca de Freetown, en Sierra Leona. Cuando la vio, estaba bastante desconcertado, por lo que la envió a varias universidades. Todos respondieron confirmando que de hecho era diferente a cualquier otra piedra que hayan encontrado en la naturaleza hasta el momento, aunque pensaron que era artificial.
Pittoni no estaba seguro de qué pensar. De hecho, cuando se probó su composición, se encontró que tenía más del 77% de oxígeno y también contenía oglioelementos de silicio, carbono, sodio y calcio. Los nativos de Sierra Leona han visto este tipo de piedras antes, pero se dice que se encuentra principalmente en capas de suelo que tienen unos 14.000 años. ¿Podría esto significar que la piedra celeste es una reliquia de una civilización antigua? Su composición plantea muchas preguntas sobre si es natural o sintética, y si se formó en el suelo o vino del cielo tal como los meteoritos. Ahora hay una colección de piedras de cielo propiedad de la familia Ledbetter, y han hecho varios documentales sobre esta misteriosa piedra, pero ahora sigue sin resolverse. Número 7. Santorini y la Atlántida. Si bien se cree principalmente que la existencia de la Atlántida es un mito, varios científicos y estudiosos del pasado han afirmado que Santorini es un buen candidato para la ciudad perdida de la Atlántida. Según el relato de Platón, la civilización avanzada fue castigada por los dioses cuando la gente se volvió arrogante y codiciosa. Se dice que la tierra, alguna vez circular de la Atlántida, se hundió hasta el fondo del mar después de ser golpeada por una serie de desastres naturales. Santorini y las islas circundantes son lo que queda después de que una erupción volcánica que la destruyera en la Edad de Bronce entre 1630 y 1550 a.C. La erupción, el terremoto y el consiguiente tsunami se sintieron en todo el mundo antiguo. Esto puede haber llevado a la caída de los minoicos, que se consideran muy avanzados para su época. Los investigadores están pensando que quizás el terremoto real y el posterior tsunami fue lo que pudo haber inspirado la leyenda de la Atlántida. El tsunami pudo haber sido lo suficientemente fuerte como para correr unos 1000 metros desde Santorini hasta las costas orientales del Mediterráneo, dejando una gran cantidad de escombros a su paso frente a las costas de Israel. Life Science informó que los científicos que buscaban la ciudad submarina de Cesarea, en Israel, estaban buceando hasta 20 metros de la costa de la antigua ciudad para ver qué causó el colapso. Recogieron largos tubos de sedimento a lo largo del fondo del océano, con maquinaria para no contaminar nada. Resulta que hay una gran capa de aproximadamente 40 centímetros de sedimento que se encuentra dentro de estas muestras de núcleos, depositadas aproximadamente en la época del tsunami de la Edad de Bronce. Según los expertos, dada la enorme capa de sedimento, no se le puede atribuir solo a una tormenta porque no lo mueven del fondo del océano a esta escala. Sin duda, estos hallazgos apoyan la idea de que el tsunami y otros resultados secundarios de la erupción de Santorini fueron realmente grandes, y todo esto fue descubierto por accidente. Recuerda, los buzos estaban estudiando la ciudad submarina de Cesarea, por razones completamente diferentes. El aterrador tsunami afectó a muchas ciudades antiguas a lo largo de la costa del Mediterráneo, y algo de este tamaño habría alimentado mitos y leyendas de dioses enojados. Quizás haya una pizca de verdad colectiva en la historia de la Atlántida, ya que las personas en el mundo antiguo sintieron los efectos devastadores. Incluso sin evidencia concluyente, la historia de la Atlántida continúa capturando la imaginación de la gente. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Pozo de la Plaga. En 2017, los arqueólogos descubrieron lo que se conoce como el Pozo de la Plaga, que es una fosa común destinada exclusivamente a enterrar las víctimas de la peste negra. La peste negra fue la plaga más notoria y mortífera que jamás haya asolado la humanidad, provocando un estimado de 75 millones de muertes, según estimaciones bajas. Algunos estudios sitúan la cifra en hasta 200 millones. Comenzó en 1346 y luego continuó devastando Europa hasta 1353. Se llevó alrededor del 60% de la población británica. Este pozo de plaga fue descubierto en North Lincolnshire, en Thornton Abbey. La fosa común contenía unos 48 restos óseos, de los cuales 27 eran niños. Thornton Abbey es una zona muy rural de Lincolnshire, y esta excavación revela los datos sobre lo difícil que debe haber sido enfrentar una plaga como esta en el siglo XIV. Los pueblos pequeños no estaban equipados para manejar una enfermedad como esta, y el pozo de la plaga habla de este hecho. Descubrieron que se trataba de un pozo de plaga al analizar el ADN de los restos. Cuando lo hicieron, descubrieron que Yersinia pestis, la bacteria de la plaga, estaba presente. También encontraron la llamada Cruz Tau, que era un colgante destinado a mantener alejada la plaga. Este colgante está asociado con San Antonio de Egipto, que fue considerado santo después de su muerte. Desafortunadamente, el colgante no protegió a estas pobres almas. Tuvieron un final trágico, pero hemos aprendido mucho sobre cómo era la vida durante estos tiempos debido a este pozo funerario conservado. Número 5. El sudario de Turín.
El sudario de Turín ha desconcertado a los arqueólogos y científicos durante años. El sudario es un pedazo de tela de lino que parece representar la imagen de un hombre en negativo, con el color oscuro que aparece sobre el fondo del lino pálido. Para muchos, es una reliquia sagrada que sirvió como sudario del entierro de Cristo, que se usó para envolverlo después de que fue bajado de la cruz. Es uno de los objetos más estudiados, analizados, venerados y controvertidos del mundo. El sudario apareció por primera vez en Francia durante la década de 1350, cuando un caballero francés llevó el sudario a una iglesia y se lo presentó al decano como el sudario funerario de Jesús. No hay forma real de saber dónde estaba antes de ese momento o cómo lo obtuvo el caballero. Incluso en ese entonces hubo controversia cuando el Papa Clemente VII recibió una carta de que un artista había falsificado el sudario. Sin embargo, el Papa dijo que la iglesia podía continuar mostrándolo como un ícono, incluso si no fuera una reliquia histórica. Sobrevivió al robo, la guerra, un incendio y quién sabe más, hasta que fue trasladado a la Catedral de Turín en Italia. También sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1970, un grupo conocido como Proyecto de Investigación del Sudario de Turín argumentó que la tela era compatible con las cicatrices de la crucifixión. Otro grupo de investigadores afirmó que habían fechado la tela en algún momento entre el 300 a.C. y el 400 después de Cristo, pero aún así, otros replicaron con su propia investigación, alegando que no podía ser tan antiguo, era más como del 1260 al 1390 y que la sangre de la tela no podía provenir de Jesús. Este año, debido al coronavirus, el sudario se mostró a través de una transmisión en vivo durante la Pascua. Se mostró públicamente por última vez en el 2015 y, dado que Italia se vio bastante afectada, el arzobispo recibió las miles de solicitudes que recibió de las personas que querían verlo. Número 4. Codex Gigas. El Codex Gigas es un gigantesco manuscrito de la época medieval que pesa alrededor de 74 kilogramos. En realidad, es el manuscrito medieval más grande del mundo y se cree que fue realizado por solo un monje que trabajaba solo. Las 620 páginas tienen un tamaño de casi 91 centímetros cada una. No es solo el tamaño de este manuscrito lo que ha tenido a los investigadores pegados a sus páginas durante años, sino también su contenido. Tiene tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ensayos que cubren desde exorcismos hasta gramática y medicina, junto con dibujos increíblemente grandes. Una de las cosas más desconcertantes es un enorme dibujo de una página completa del mismísimo diablo, y el Codex Gigas ha llegado a ser conocido como la Biblia del Diablo. Para ser un texto sagrado, ¿cómo terminó en su interior una representación tan poderosa del diablo? Cuenta la leyenda que el monje rompió sus votos e iba a ser castigado. Para salvarse, prometió crear un libro que glorificaría al monasterio para siempre y que contendría todo el conocimiento humano conocido en ese momento. En lugar de pedirle ayuda a Dios, le pidió al diablo que le ayudara a terminar el libro y en cambio entregaría su alma. El dibujo del diablo se agregó como un agradecimiento al Señor Oscuro. Independientemente de lo que realmente sucedió, la Biblioteca Nacional de Suecia informa que si el escriba trabajaba 6 horas al día y escribía 6 días a la semana, esto significa que el manuscrito podría haber tardado unos 5 años en completarse. Sin embargo, como monje, es posible que no haya podido trabajar con tanta frecuencia y solo hacer unas pocas líneas diarias. Esto le habría llevado horas, sin mencionar cada ilustración. La estimación es que lo más probable es que haya tardado entre 20 y 30 años en completarlo. El manuscrito apareció en el siglo XVI durante la Guerra de los 30 años, cuando el castillo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico fue saqueado. Ahora se puede encontrar en la Biblioteca Nacional de Suecia. Puedes leerlo tú mismo en la bibliotecadigitalmundial.org. Número 3. Moneda de Maine. En 1957, un par de arqueólogos aficionados pusieron la historia patas arriba cuando encontraron un artefacto verdaderamente extraño. Cuando estaban pasando el rato en la propiedad de un amigo en Maine, explorando la costa, se encontraron con un montón de esquirlas de piedra, cuchillos y fogatas. A lo largo de los años, volvieron a explorar aún más cuando el clima era bueno y se conoció como el sitio de Godard. Sin embargo, un descubrimiento se destacó de todos los demás. Habían encontrado una moneda, y no cualquier moneda. Durante años, los amigos pensaron que habían encontrado una moneda inglesa del siglo II en Maine, mucho antes de que los primeros colonos ingleses llegaran a las Américas. Si bien esto hubiera sido un hallazgo curioso en sí mismo, la historia llegó a los periódicos con un artículo titulado ¿Fueron los ingleses los primeros en descubrir América? Expertos profesionales en las monedas vinieron a fotografiarla y supieron exactamente qué era, un centavo nórdico que data de entre 1065 y 1093. Pero espera, ¿cómo terminó una moneda nórdica de hace cientos de años
años en la costa de Maine, navegando inexplicablemente a través de todo el océano Atlántico. Si se toma al pie de la letra, sirve como evidencia de la idea de que los vikingos cruzaron el océano y fueron las primeras personas en llegar a América del Norte siglos antes que Colón. Pero el único sitio vikingo de América del Norte está en Terranova, y en el sitio de Goddard no ha aparecido ningún otro artefacto vikingo. Lo que esto también podría significar es que los vikingos se pusieron en contacto con personas de América del Norte y pueden haber comerciado con ellos, y el centavo pasó de comerciante a comerciante solo para terminar lejos de casa. De hecho, hay una serie de historias islandesas famosas que cuentan sobre búsquedas en una tierra sin nombre llena de pastos verdes. Quizás era esta área a la que se referían. El centavo en sí ha pasado de investigador a investigador. Algunos creen que es real y otros realmente dudan su autenticidad. No se parece a las monedas de otros tesoros vikingos, y es posible que los amigos lo hayan plantado allí. Es difícil decir si es un hallazgo honesto y si esto es evidencia de la llegada de los vikingos a Maine. Número 2. Tesoro en Kazajstán. Las montañas Targabatay son un lugar remoto y desolado, pero no demasiado lejos para los arqueólogos. Recientemente descubrieron un tesoro de artefactos de oro que se cuentan por miles. Se cree que pertenece a los miembros reales de la sociedad Sakha, nómadas euroasiáticos que se creían que eran escitas. El área está cubierta por alrededor de 200 tumultos funerarios pertenecientes principalmente a la realeza o poderosos señores de la guerra. Los Sakha eran bastante sofisticados y ofrecían funerales muy lujosos con joyas como cuentas, collares, piedras preciosas, estatuillas de ciervos de oro y muchos otros artículos valiosos, así como lanzas, cadenas y otras armas. Estas joyas fueron descubiertas dentro de un tumulto funerario en las profundidades de la cordillera, y los investigadores han fechado el hallazgo hace unos 2800 años. Los arqueólogos esperan encontrar los restos de una pareja de élite, pero hasta ahora aún no se ha abierto el tumulto funerario. Cuando consideras cuánto tiempo hace que se hicieron estas cosas, la mano de obra de los artefactos es muy impresionante. Indican que estas personas estaban usando técnicas increíblemente avanzadas e intrincadas para hacer joyas y ropa ornamentada. También eran conocidos por la minería y la extracción. Hay muchos más tumultos funerarios en la zona, pero la mayoría de ellos fueron robados y saqueados hace mucho tiempo. Incluso Pedro el Grande consiguió algún tesoro escita. Los expertos están muy emocionados de haber encontrado este tumulto preservado y piensan que hay una buena posibilidad de encontrar más en el futuro. En este momento, los 3000 artefactos han sido declarados invaluables. Número 1. Documento escrito a mano más antiguo. La palabra escrita no existe desde hace mucho tiempo, así que cuando los arqueólogos descubren tablillas antiguas con textos escritos, tienen razones para emocionarse mucho. Por eso, cuando los arqueólogos descubrieron un juego de tablillas en Londres con texto, sintieron curiosidad por saber de dónde venían, pero resultaron ser más antiguos de lo que nadie hubiera imaginado inicialmente. En realidad, resultaron ser los documentos más antiguos con escritura a mano que los arqueólogos hayan encontrado en Gran Bretaña. Fueron descubiertos en un lugar que nunca esperarías, directamente debajo de un bloque de oficinas de la década de 1950. Los excavadores estaban despejando un bloque para dar paso a la nueva sede de Bloomberg en Europa, cuando encontraron las tabletas en el barro. Se cree que estos documentos son varias notas y acuerdos que se escribieron hace unos 2000 años. Son los escritos directos de las personas que vivían en la zona y nos dan una idea de cómo era esa parte del Imperio Romano. Ahora conocidas como las tablas de Bloomberg, la tablilla más antigua data del 43 al 53 después de Cristo, que fue la primera década en la que los romanos gobernaban el área. 2000 años después, las tabletas todavía existen gracias al barro húmedo que protegía la madera de la descomposición. Estas tabletas son un vistazo valioso e íntimo a este periodo y no tienen precio para muchos científicos y antropólogos. El Museo de Arqueología de Londres exhibirá los 700 artefactos encontrados en el sitio para que el público vea cómo era la vida en el mismo lugar hace 2000 años. Espada vikinga. A finales de 2017, cazadores de renos descubrieron una espada de la era vikinga de 1100 años entre dos grandes rocas en las montañas de Uppland en Noruega. Hicieron el increíble hallazgo a una altitud de 1640 metros, lo que probablemente constituye la elevación más alta donde se ha descubierto una espada vikinga. Acompañados por arqueólogos, los buscadores de armas regresaron al sitio con la esperanza de encontrar más objetos y tal vez incluso un entierro vikingo, pero su búsqueda fue infructuosa, lo que convirtió la espada en el único objeto de la era vikinga que se haya encontrado allí. Alguien que caminaba por las montañas pudo haber dejado caer la espada e incluso haber muerto cerca, según los expertos, pero solo pueden especular sobre cómo terminó el arma donde fue encontrada. Contenía rastros de líquen, lo que demuestra que hubo periodos en los que la espada estuvo expuesta y otros en los que pasó mucho tiempo enterrada en la nieve, pero el objeto debería estar cubierto de más líquenes, con base en los cortos veranos que pasó alrededor de
30.000 años antes de ser descubierta. En teoría, el arma también debería estar más corroída. La espada estaba en excelentes condiciones y sería completamente funcional hoy en día si se pusiera al mango de nuevo, según científicos del Museo de Historia Cultural de la Universidad de Oslo. Los expertos creen que el notable estado de conservación de la espada se debe a su ubicación algo seca entre dos grandes rocas y la falta de sal corrosiva en el entorno de gran altitud. Número 8. Oasis Antártico. En 2017, científicos de la Universidad Nacional de Australia anunciaron el descubrimiento de un oasis cálido ubicado en una red de cuevas de hielo ocultas bajo el monte Erebus. Las temperaturas rondan los 25 grados centígrados dentro del sistema subterráneo, gracias a una cómoda combinación del calor extremo del volcán y el frío antártico abrasador. Podrías utilizar una camiseta allí y estar bastante cómodo, dijo el investigador principal, Sheridan Fraser. Fraser y sus colegas analizaron muestras del suelo del interior de las cuevas y descubrieron evidencia de ADN de algas, musgos, animales pequeños y posiblemente incluso un artrópodo. Basados en los hallazgos, el equipo sugirió que la Antártida contiene formas de vida modernas aún no descubiertas. Por otro lado, la participante del estudio, Laurie Connell, explicó que el viento pudo haber llevado el material genético al continente desde otros lugares. El primer paso para determinar si hay criaturas actuales que viven dentro de estos sistemas de cuevas implica que los biólogos busquen evidencia de estos animales. Los investigadores también están desarrollando un modelo 3D del sistema de cuevas para facilitar la navegación y permitir el descubrimiento de más cuevas. Hasta ahora, no se han encontrado humanos o alienígenas primitivos allí. Número 7. El fósil de monstruo marino más grande de la historia. Un estudio de finales de 2019 publicado en la revista Cretaceous Research detalla el descubrimiento de un Elasmosaurus, el más grande conocido, en una isla remota frente a la península antártica. Los investigadores creen que la criatura procede del género Aristonectes, cuyos restos fosilizados difieren notablemente de los Elasmosaurus, con cuellos más cortos y cráneos más grandes. Antes de la excavación del esqueleto, el período de Aristonectes en el árbol genealógico de los dinosaurios era un misterio de larga data. Los científicos no tenían suficientes partes del animal con las que trabajar para clasificarlo. El investigador de la Universidad Purdue, William Simsmeister, vio un candidato potencial en 1989 en la isla Seymour, ubicada en el extremo norte de la península antártica. Al carecer de los recursos para excavar los fósiles por sí mismo, Simsmeister alertó al Instituto Antártico Argentino de su hallazgo. Durante muchos años y a paso de tortuga, los científicos excavaron en el sitio por cortos veranos, que duraron solo unas pocas semanas y, a veces, no avanzaban en absoluto. La excavación finalmente terminó en 2017. Según la evidencia, los investigadores estiman que el dinosaurio creció hasta 12.2 metros de largo, desde la cabeza hasta la cola, y pesaba entre 11.8 y 14.8 toneladas. Vivió cerca del final del período Cretácico, aproximadamente 30.000 años antes del evento de extinción masiva que mató a los dinosaurios hace 66 millones de años. El tamaño de la criatura sugiere que había mucha vida marina de la que alimentarse en su hábitat del sur, lo que indica que las especies acuáticas probablemente estaban bien hasta la extinción masiva. Y ahora el número 6. Pero primero, muchas gracias por su apoyo al canal, y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás de los próximos videos. Número 6. Diario del explorador antártico. El explorador George Murray Levick, un joven cirujano, participó en una expedición antártica británica de Robert Falcon Scott en 1910 a 1913, también conocida como la Misión Terranova, como miembro del Partido del Norte. Los exploradores pretendían convertirse en los primeros en llegar al Polo Sur, pero no solo el equipo de Amundsen en competencia venció al equipo de Scott, sino que parte del equipo del Partido del Sur de Scott nunca regresó a casa. Levick sobrevivió, pero su diario de alguna manera se quedó atrás. En el verano de 2014, durante un periodo anual de fusión en la Antártida, su diario perdido apareció milagrosamente en el hielo, con un montón de papel empapado. De alguna manera, más de 100 años después, los conservacionistas pudieron reconstruir y digitalizar minuciosamente el contenido. En el diario, Levick registró observaciones históricas y biológicas, incluidos los comportamientos reproductivos de los pingüinos y otros comportamientos mientras presenciaba una temporada de
de reproducción completa de una colonia de pingüinos Adelia. El ambicioso explorador también documentó su experiencia al pasar 7 meses varado en una cueva de hielo pequeña y abarrotada en 1912, cuando la embarcación Terranova no pudo llegar a la costa para recuperar la tripulación. Después de la terrible experiencia, Levick se embarcó en el primer paso de su viaje de regreso a la civilización, caminando 322 kilómetros hasta el campamento base y dejando caer su diario en el camino. Número 5. Grandes valles. En los últimos años, los científicos descubrieron 3 valles increíblemente vastos, ocultos bajo cientos de pies de hielo antártico. Los hallazgos comprenden el primer lote de datos obtenidos en el proyecto Polar Gap, financiado por la Agencia Espacial Europea, que comenzó en 2015 y tenía como objetivo comprender mejor la geografía y el campo de gravedad del Polo Sur. Un estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters documentó el estudio aéreo de 2 años del proyecto, que midió el paisaje utilizando sensores de gravedad y magnetismo, así como tecnología de radar y láser. Con más de 350 kilómetros de largo, aproximadamente la distancia entre Nueva York y Boston, y 35 kilómetros de ancho, Foundation Trough es el más grande de los 3 valles recién descubiertos. El Patuxent Trough es el segundo más grande y mide 300 kilómetros de largo y más de 13 kilómetros de ancho. Con 150 kilómetros de largo y 30 kilómetros de ancho, la cuenca Offset Rift es la más pequeña del trío. Sin embargo, ninguno de los valles se puede ver a simple vista, o al menos no ahora. Los 3 están situados en un área al oeste del Polo Sur, donde las capas de hielo de la Antártida este y oeste se derriten, lo que se conoce como la división del hielo. Aquí existe lo que los científicos llaman un cuello de botella, lo que está ayudando a mantener unido el hielo antártico con la ayuda de las montañas. Sin embargo, el derretimiento del hielo amenaza con debilitar el cuello de botella, acelerando potencialmente los flujos de hielo de canalización que lleva el hielo a los océanos, aumentando así la velocidad a la que desaparecen las capas de hielo. Número 4. Restos de bisontes esteparios. En 2011, miembros de la tribu Yukagir, en el norte de Siberia, descubrieron los restos casi perfectamente conservados de un bisonte estepario. Los restos, pertenecientes a un macho de 4 años, se estiman en unos 10.000 años y representan el espécimen más completo de la especie en el mundo. Los órganos internos de la criatura permanecieron casi intactos, lo que permitió a los científicos recolectar muestras de tejido. La criatura probablemente murió de hambre, como lo demuestra la falta de grasa corporal del cadáver. Otro bisonte estepario muy bien conservado fue descubierto décadas antes, durante el verano de 1979, cerca de Fairbanks, en Alaska. Los Rumors, una familia minera, encontraron el antiguo animal incrustado en el hielo. Reconociendo la importancia de su descubrimiento, la familia nombró al bisonte Blue Babe y se pusieron en contacto con el paleontólogo Dale Guthrie de la Universidad de Alaska, quien excavó el cadáver con la ayuda de su equipo. La datación por radiocarbono sitúa la muerte de la criatura hace unos 36.000 años. Las heridas en el cuerpo del animal sugieren que un león americano lo mató. El bisonte murió durante el invierno, cuando las bajas temperaturas permitieron que su cadáver se congelara rápidamente, liberándolo de los buitres y dejando como resultado un impresionante estado de conservación. Los especialistas estaban decididos a preservar el bisonte de la forma más pristina posible. Eirik Grandbisk, quien fue el taxidermista jefe del Museo Zoológico de la Universidad de Helsinki en Finlandia, ayudó con los esfuerzos, restaurando los restos del bisonte y usando técnicas expertas para evitar la descomposición. Durante este proceso, los investigadores extrajeron muestras de sangre y médula ósea del animal. El espécimen se exhibió en 1984 en el Museo del Norte de la Universidad de Alaska, donde permanece hoy en la Galería de Alaska. Para marcar el debut del bisonte, Guthrie y su equipo prepararon un guiso con un poco de carne extraída del cuello del bisonte. Sabía mucho a carne de res normal, pero era más difícil de masticar. Gracias, Guthrie, por avisarnos. Sorprendentemente, nadie se enfermó a causa de la cocina prehistórica, lo que significa que debe haber sido segura para el consumo incluso después de 36.000 años. Relacionado con los bisontes modernos que deambulan por América del Norte y el norte de Europa, el bisonte estepario extinto evolucionó al comienzo de la última edad de hielo, hace alrededor de 1 millón de años. Tenía cuernos mucho más grandes que su contraparte moderno, pero era similar en tamaño corporal. La especie se extinguió hace unos 8.000 años.
Número 3. Restos de Pegasus. El 8 de octubre de 1970, los pilotos que volaban el Pegasus, un avión Lockheed Constellation C-121, se enfrentaron a una decisión difícil: seguir o no volando frente a una feroz tormenta antártica que se aproximaba. Debido a la escasez de combustible, volar de regreso a Nueva Zelanda no era una opción, por lo que los pilotos continuaron con la ruta planificada. Muy pronto, la visibilidad se volvió inexistente en medio de la nieve y el hielo, y los fuertes vientos empujaron el avión con tanta fuerza que algunas partes se rompieron en el aire. Afortunadamente, los pilotos lograron aterrizar con seguridad el avión, que descendía rápidamente en el piso congelado. En total, había 80 personas en el avión y nadie sufrió heridas graves. Los conmocionados sobrevivientes continuaron sus vidas, pero el avión se quedó atrás en el lugar del accidente. La pista y el aeródromo de McMurdo fueron renombrados después de Pegasus, pero el derretimiento excesivo del verano hizo que Pegasus Field se cerrara en 2014. El Pegasus se encuentra en su lugar de descanso final, fuera de la estación McMurdo hasta el día de hoy, a menudo oculto por capas de hielo y nieve. Sin embargo, es un escenario popular para las selfies, lo que significa que muchas personas están dispuestas a limpiar el hielo y la nieve del avión para una sesión fotográfica. Número 2. Selva tropical antigua. Hace unos 90 millones de años, durante el período Cretácico, la Antártida contenía una próspera y pantanosa selva tropical llena de vegetación, en marcado contraste con el paisaje moderno aparentemente sin vida. En un estudio de abril de 2020, publicado en la revista Nature, los investigadores anunciaron el descubrimiento de restos de esta selva tropical en una muestra de núcleo de sedimento recolectada en febrero de 2017 en la Antártida Occidental. El suelo del bosque antiguo dentro de la muestra contenía abundante polen y esporas de plantas fosilizadas, incluida la evidencia de las primeras plantas con flores encontradas en latitudes tan altas del sur. Además, utilizando la tecnología de tomografía computarizada, los científicos detectaron una densa red de raíces de plantas fosilizadas. Están tan bien conservadas que los investigadores pudieron observar estructuras celulares individuales. El antiguo bosque estaba ubicado aproximadamente a 900 kilómetros del polo sur en ese momento, pero su clima era favorable, con una temperatura promedio de 12.2 grados centígrados y temperaturas de verano que alcanzaban un máximo de alrededor de 19 grados centígrados. El clima era mucho más cálido de lo que es hoy, con temperaturas del mar tropical que llegan a unos 35 grados centígrados, y los niveles del mar se situaban a 170 metros más altos que ahora. Los núcleos de sedimentos de la selva tropical de la Antártida Occidental muestran que la región recibió lluvias moderadamente abundantes y que probablemente estuvo cubierta con una espesa y exuberante vegetación. Pero ¿cómo sobrevivió la vida vegetal a los 4 meses de oscuridad que experimenta el continente? En ese momento, la Antártida no tenía capas de hielo significativas y las concentraciones de dióxido de carbono eran altas, lo que hacía posible este ambiente templado, incluso durante los periodos de oscuridad del continente. Para los científicos, queda una pregunta importante sin resolver: ¿qué provocó que la Tierra se enfriara y las capas de hielo se volvieran a formar? Número 1. Pez retosado. Una fotografía de un pez congelado incrustado en una pared de hielo de 1.2 metros se volvió viral en 2017, casi 2 años después de que apareció originalmente en la página de Facebook del Sistema Nacional de Refugios de Vida Silvestre del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. ¡Wow! Un nombre muy pegajoso. La imagen muestra peces muertos colocados en numerosas direcciones y en varios ángulos, como si de repente se hubieran congelado en su lugar. La fotógrafa y maestra Kelly Preheim originalmente tomó la foto en 2015 en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Lake Andes de Dakota del Sur. Tomó la fotografía al final de un verano particularmente brutal. La imagen recibió un renovado interés 2 años después, cuando el Departamento de Interior la compartió en Twitter. Según la propia fotógrafa, el pez murió debido al agotamiento de los niveles de oxígeno en el lago como consecuencia de la sequía. El hielo espeso del lago bloqueaba los rayos del sol, lo que evitaba el crecimiento de algas y otras plantas acuáticas y reducía aún más los niveles de oxígeno en el agua. Los peces y otras especies murieron y flotaron hacia la superficie del agua, y sus restos en descomposición consumieron aún más oxígeno a medida que se incrustaban en el hielo. A medida que el hielo continuaba expandiéndose en medio del clima frío, se empujaba hacia la orilla y la losa que contenía a los peces congelados se dobló y se puso vertical. Por más triste que parezca la muerte de los peces, sus restos atrajeron águilas calvas, gaviotas y otros animales a la zona, anteriormente devastado por una sobrepoblación de
especies de peces invasoras, el lago y sus alrededores tuvieron la oportunidad de restablecerse gracias a la sequía. Casco Crosby Garrett. En 2010, un detectorista irlandés hizo un hallazgo increíblemente raro cuando exploraba los campos cerca de Crosby Garrett, en el condado de Cumbria, en Inglaterra. El buscador anónimo había estado mirando los campos durante los 2 años anteriores, pero hasta ese momento solo había encontrado monedas romanas y otros pequeños artefactos. Bueno, eso tampoco está mal. Todo eso cambió el día de suerte que desenterró un casco de caballería romano que se cree que data de finales del siglo II o principios del siglo III después de Cristo. Investigaciones adicionales en el área encontraron que el sitio había sido un asentamiento romano y se encontraron evidencia de movimientos de tierra y una calzada romana. Gracias a su descubrimiento, el casco se encontró en 67 piezas diferentes que se volvieron a armar antes de salir a subasta en octubre de 2010. La estimación inicial se superó de inmediato y al final se vendió a un postor anónimo por $3.7 millones. Número 11. Collares de oro de la Edad de Hierro. En 2009, David Both estaba utilizando su detector de metales en un campo por primera vez. Lo acababa de conseguir para probar su nuevo pasatiempo y lo acababa de probar con cuchillos de su cocina. A 9 pasos de donde aparcó su coche, hizo uno de los hallazgos más famosos de la historia de Escocia. Se sorprendió cuando raspó la tierra donde su detector había indicado para revelar 4 collares de oro conocidos como torques. Fueron fechados en el año 300 a.C. y fueron un hallazgo tan importante que los historiadores han reexaminado la forma en que ven la sociedad humana desde ese momento. Los intrincados diseños son, en algunas áreas, tan anchos como un dedo y fueron valorados por más de $1 millón, alrededor de $1.3 millones. Desafortunadamente para Both, la ley escocesa establece que las hordas de los tesoros pertenecen a la corona, en lugar del buscador o el terrateniente, por lo que, después de su momento de fama por su descubrimiento, los collares pasaron a un museo nacional para su posterior estudio y revisión. Número 10. Juego de mesa vikingo. Mick Both, un minero retirado de 73 años, descubrió recientemente un juego de mesa vikingo que data del 872 después de Cristo, hace aproximadamente 1150 años, en Torksey, en Inglaterra. El juego completo, que consta de 37 piezas, se usó en un juego similar al ajedrez llamado Nefataf, pero fue popular entre los soldados debido a su naturaleza estratégica. Both descubrió el juego en un sitio junto al río Trent, donde pasó aproximadamente décadas buscando artefactos y sus primeros descubrimientos se remontan a 1982. El artefacto, entre otros hallazgos de Both y 2 compañeros detectores de metales, que incluyen monedas, extremos de correas y broches que datan del siglo IX, sirve como prueba para los arqueólogos de que los vikingos acamparon durante el invierno en el río Trent en el año 872. Según los informes, la gente permanecía en el lugar donde jugaban Nefataf para pasar el tiempo. Los investigadores no se habían tomado en serio los hallazgos de Both al principio, pero cuando les presentó el juego de mesa, finalmente llamó su atención. El descubrimiento puede constituir el conjunto completo más antiguo de piezas encontradas en un sitio, según el consultor de artefactos Nigel Mills. De las piezas del juego, Mills dijo: "Nadie realmente las apreció, pero en realidad son una parte muy importante de la historia. Estaba previsto que los artefactos fueran a subasta, donde se esperan que alcancen al menos $1,275. Parece que valen más que eso. ¿Tú qué piensas?". Número 9. Un explosivo. A principios de este año, se encontró un explosivo sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo fue realizado por Blake Davis, de 13 años, que estaba explorando con un detector de metales junto con su hermano de 11 años, cuando hizo el perturbador descubrimiento detrás de Hartan Plantation. Inmediatamente le dijeron a su madre, quien convocó a las autoridades, y el escuadrón de bombas de la patrulla de caminos de Tennessee se presentó en el lugar, junto con miembros del personal de Fort Campbell. David dijo: "Lo vi y pensé que era una pieza de metal, pero luego de mirarlo de cerca me di cuenta de que era un explosivo. ¡Qué niño tan inteligente!". El escuadrón de bombas declaró que el explosivo estaba activo y que era demasiado inestable para ser movido, dejando al equipo sin más remedio que realizar una detonación controlada en el lugar, que muchos residentes locales escucharon y también llamaron a la policía. Eso fue bastante aterrador. Probablemente deberían haber advertido a los vecinos. Las autoridades registraron el área cuidadosamente en busca de más explosivos activos antes de declararla segura. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos utilizó el área como un campo de entrenamiento, explicando por qué se dejó el explosivo, pero esto solo demuestra que nunca se sabe lo que podría encontrarse con un detector de metales. Y ahora el número 8. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 8. Dentaduras postizas. Este es un poco extraño. En marzo de 2019, en un campo de Buckinghamshire, en el sur de Inglaterra, un albañil con un detector de metales llamado Peter Cross encontró un juego de dentaduras postizas superiores de 200 años. El fascinante descubrimiento se anunció a finales del año pasado. Hechos de oro y posiblemente de marfil de hipopótamo o marfil de morsa, los dientes se diseñaron para que fueran los más realistas posibles. Cuando los levanté por primera vez del suelo, pensé que eran dientes de oveja, dijo Cross en un comunicado. Habrían pertenecido a una persona muy rica, continuó, y agregó, se remontan a entre 1800 y 1850 y habrían costado una fortuna en ese momento. Un amigo dentista dijo que el propietario había pagado entre 200 y 300 libras esterlinas en el siglo XIX y con ese dinero habría comprado la mitad de las casas de ese entonces, una aldea muy próspera. ¿Qué prefieres? ¿Poseer la mitad de un pueblo o un conjunto de dientes de oro? Déjame saberlo abajo en los comentarios. A la dentadura postiza le faltaba la mitad inferior. Incluso después de que Cross volvió a visitar el sitio varias veces y la buscó, esta parte de las dentaduras postizas no tendría metal, según Cross, lo que las haría imposibles de encontrar con un detector de metales y por lo tanto complicaría la búsqueda. El hombre que descubrió el artefacto se comunicó con la Asociación Dental Británica, el Museo Británico y otros, y todos a los que les mostró la dentadura postiza se sorprendieron. Mark Becker, un consultor de búsqueda de detectores de metales de Hansen Auction Group, dijo que el colmillo del animal cuyo marfil se usó para las dentaduras postizas se ajustaba hábilmente a la forma de la boca. Además dijo, los 6 dientes delanteros han retenido el esmalte del colmillo para dar el efecto de la superficie de un diente, aunque dudo que parezcan en un anuncio de Colgate pronto. La dentadura postiza estaba programada para ser subastada, con planes para que el dueño de la propiedad recolectara la mitad de las ganancias, y Cross y su compañera Diana Wilde, que estaban con él cuando se encontraron las dentaduras postizas, recibirían cada uno un 25%. Se proyectó que los ingresos oscilarían entre las 3.000 y las 7.000 libras esterlinas. Número 7. Moneda medieval perdida. En agosto de 2019, un detector de metales redescubrió una moneda medieval escocesa perdida en un sitio no revelado en Norfolk, Inglaterra. La moneda, que data de entre 1280 y 1286, presenta la cabeza de Alejandro III de Escocia. El experto en monedas, el Dr. Adrian Marsden, del Servicio de Medio Ambiente Histórico de Norfolk, explicó en una entrevista de la BBC que alguien religioso probablemente la usó como un broche o colgante y que había viajado de alguna manera antes de terminar donde fue encontrada. El lado de la moneda que lleva la cruz, en lugar de la cabeza, estaba destinado a mostrarse, explicó el Dr. Marsden y agregó, también hay engastes de gemas, que ya no están allí, que representaban las 5 heridas de Cristo, así que es simbólico y se suma a la dimensión religiosa. El propietario de la moneda habría sido relativamente rico y de buena posición social. En ese momento, cuando el salario de un día ascendía a no más de 2 centavos, el colgante valía alrededor de 20 libras esterlinas. El objeto fue declarado tesoro en virtud de la Ley del Tesoro de 1996 del Reino Unido y el Museo del Castillo de Norwich espera obtener la moneda y agregarla a sus colecciones. Número 6. Espada centenaria. Fionn Hughes, un escolar de 10 años del condado de Tyrone en Irlanda del Norte, descubrió recientemente una espada de 300 años cerca de su patio trasero después de recibir un detector de metales por su cumpleaños. Estoy empezando a pensar que este es un regalo realmente bueno. Enterrada a 30 metros bajo la tierra, la espada fue encontrada cuando el detector de metales emitió una señal por tercera vez, después de alertarlo 2 veces sobre baratijas insignificantes según la BBC. El padre del niño, Paul Hughes, estaba con él cuando hizo el impactante hallazgo, pero el papá lo atribuyó a la suerte de principiante. Insegura del origen y la edad de la espada, la familia consultó a varios comerciantes de armas antiguas, quienes la fecharon en algún momento durante el siglo XVIII. La espada es una espada con empuñadura de canasta utilizada por los oficiales y dragonantes ingleses desde aproximadamente 1720 hasta 1780, o podría ser una empuñadura de canasta escocesa de aproximadamente 1700 a 1850, dijo el comerciante de armas antiguas Philip Spooner a la BBC, agregando que él creía que era probablemente la espada de un oficial inglés, debido a su diseño ornamentado. Pero la espada oxidada y cubierta de barro era ciertamente difícil de examinar, como señalaron otros expertos. Como no quería que la espada se oxidara en su garaje y temiendo que se deteriorara día a día, el señor Hughes expresó su deseo de llegar al fondo de sus orígenes para que pueda ser entregada a expertos calificados y tal vez exhibida.
Número 5. Monedas de un naufragio. A principios de este año, un par de buscadores de tesoros afirmaron haber descubierto monedas de un naufragio español de 1715 a lo largo de la playa de Florida, utilizando un detector de metales. Mientras buscaban en la arena de Turtletail Beach Access de Vero Beach, Jonah Martínez, de 43 años, y su amigo desenterraron 22 monedas de plata españolas, de lo que se cree que es un naufragio de 305 años. El tesoro, con un valor estimado de $7,000, probablemente provino de una flota de 12 galeones españoles cargados de tesoros que se dirigían a España el 31 de julio de 1715, cuando 11 de ellos se hundieron durante un huracán en la costa de Florida. La mayor parte del tesoro perdido durante la tragedia permanece en el océano. No todo el mundo sabe por qué se llama Treasure Coast, dijo Martínez después de hacer el descubrimiento. Esta es la razón. No fue el hallazgo más grande o más valioso para Martínez, el cazador de tesoros experimentado que una vez descubrió monedas de oro por un valor de $6.5 millones, pero es notable por derecho propio, y el hombre expresó que no tenía ningún deseo de vender el tesoro, sino que en su lugar planeaba mantenerlo sin pulir cerca de algunos de los otros tesoros encontrados. Para Martínez, de todos modos, no se trata de dinero. En sus palabras, es una pasión y la emoción de la caza lo que me encanta. Número 4. Armas de combate cuerpo a cuerpo. Mientras barrían el sitio de la famosa batalla de Grunwald en el norte de Polonia, los detectores de metales encontraron 2 hachas de batalla de 600 años que se usaron en combate cuerpo a cuerpo. Los objetos, que estaban en muy buenas condiciones, provienen de lo que los arqueólogos afirman que fue la batalla más grande de Europa durante la Edad Media. De los 50.000 soldados que marcharon cuando comenzó la batalla el 15 de julio de 1410, aparentemente solo 2 cabezas de hacha quedaron para contarle al mundo la historia. Las armas varían en diseño. Una tiene un eje cerrado más largo y la otra posee un eje abierto más corto. En el sitio se han encontrado decenas de otros objetos, incluidas espadas y puntas de lanza. Durante el conflicto, las fuerzas polacas y lituanas lucharon contra la expansión de los caballeros teutónicos alemanes a lo largo de la costa sureste del mar Báltico. El liderazgo teutónico fue derribado y los soldados fueron asesinados y hechos prisioneros por las fuerzas polaco-lituanas, que posteriormente emergió como uno de los estados más poderosos de Europa. Número 3. Almacén de pub local. Luke Mahoney, un experimentado detector de metales de 40 años que tiene una tienda en Suffolk, Inglaterra, descubrió el tesoro más grande de su vida detrás de un pub local después de pasar una década viajando por el mundo en busca de tesoros. ¿No es siempre así? Buscando por el mundo y luego encontrando cosas en tu propio patio. A principios de este año, después de persuadir a los propietarios del pub Lindsay Rose para que les permitiera buscar en el campo detrás del edificio, Luke y sus amigos, Dan Hunt y Matt Brown, encontraron monedas de la era de la Guerra Civil por un valor de $127,450. Al principio, el dueño del pub y amigo de Mahoney, Charlie Burkle, descartó el descubrimiento como potencialmente intrascendente. Luke se emociona bastante con todo lo que encuentra, así que al principio pensé, sí, está bien, dijo Burkle a Mirror, pero luego siguió llamando y me dijo que tenía que bajar para ver lo que había encontrado. Un arado había roto recientemente una olla de barro, enterrada a 61 centímetros bajo tierra, mientras limpiaba el campo de 6 hectáreas. En total, se descubrieron 1,061 monedas que datan de los siglos XV y XVII, siendo la más antigua un chelín de la era de Isabel I, de entre 1573 y 1578. Los historiadores creen que un terrateniente rico enterró el tesoro antes de partir para luchar en la Guerra Civil Inglesa. De acuerdo con la Ley del Tesoro de 1996, Luke notificó a las autoridades correspondientes del presunto tesoro. Número 2. Sello de Papa medieval. A principios de este año, se descubrió un sello que pertenecía al Papa Inocencio IV. Si bien este sello similar a una moneda puede no parecer tan emocionante, marca el hito de 1.5 millones de artículos que han sido encontrados por el público en Gran Bretaña bajo el esquema de antigüedades portátiles del Museo Británico, que alienta a los ciudadanos a buscar objetos con la esperanza de aprender más sobre la historia de la zona. Según los informes, el objeto de plomo con forma de moneda se remonta al siglo XIII y se usaba para conceder favores religiosos y políticos. Es posible que haya terminado en el lugar de su descubrimiento como resultado de que el Papa intentó ganarse el apoyo de Enrique III en su campaña por reclamar Sicilia. Otra posibilidad, según Peter Reville, del plan de antigüedades portátiles del Museo Británico, era que una persona rica recibiera el sello a cambio de pagar una indulgencia para mantenerlo fuera del purgatorio. Reville, quien habló con Daily Mail, explicó que el sello no era extremadamente valioso, pero hablaba de la riqueza de la arqueología de la región, más que cualquier otra cosa.
Número 1. Tesoro de monedas de la Edad de Hierro. En 2012, un tesoro que contenía casi 70.000 monedas estableció un nuevo récord mundial del mayor descubrimiento de este tipo en las Islas Británicas. Descubierto en enero de 2012 por Reg Mead y Richard Miles en Jersey, la más grande de las islas del canal, la colección de 69.347 monedas tiene un valor estimado de $13 millones. El hallazgo supera el récord anterior, establecido hace más de 40 años, en 1978, con el descubrimiento de 54.951 monedas de la Edad del Hierro en Wiltshire, Inglaterra. Algunas de las monedas del tesoro descubierto más recientemente se remontan al 50 a.C., hechas de plata y oro, y fueron encontradas debajo de un seto en un montículo de arcilla a 0.9 metros bajo tierra. Algunas de las monedas tienen la imagen de un caballo a un lado y en el otro lado una representación de Apolo. Se cree que el tesoro fue escondido en la isla por la tribu Coliosolitae de Bretaña en Francia para ocultarlo de las legiones romanas que se acercaban. Aunque Mead y Miles tenían derecho a una recompensa por su notable hallazgo, las monedas se consideran un tesoro según la Ley del Tesoro de 1996, lo que las convierte en propiedad oficial de la reina. Sin embargo, dado que la pareja fue responsable en encontrarlas, estaban en línea para un premio significativo y pasarán a los libros de historia por su hallazgo. Están muy emocionados por haber recibido el récord mundial Guinness. Gracias por ver el video. ¿Tienes un detector de metales? ¿Alguna vez has encontrado algo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.